Bueno, pues estos videos tienen el objetivo de estudiar lo que yo estoy llamando temas selectos de aeronáutica y en realidad los estoy tomando de este libro que se llama Contribuciones de la NASA a la Aeronáutica, el volumen uno, y en la descripción de este video les voy a dejar un link para aquellos que estén interesados en leer a detalle los temas que vamos a ver en estos videos. Por supuesto, en estos videos es un breve resumen de lo más relevante de estos temas. Y para comenzar, vamos a ver lo que se conoce como ala en flecha, o la configuración de las alas donde tenemos un ángulo de barrido. Básicamente, las alas con un ángulo hacia atrás. Y la principal ventaja de este tipo de configuración es cuando existe el requerimiento de la aeronave que opere a velocidades muy cercanas a la velocidad del sonido, pero en todo momento subsónico. Por ejemplo, un número Mach de 0.8, 0.9. Para que se entienda de mejor manera, vamos a comenzar con una configuración de ala recta, es decir, cuando no tenemos un ángulo de barrido. Lo primero que nos interesa es el vector de velocidad, que es perpendicular al borde de ataque, como aquí lo vemos. Vamos a suponer que este avión tiene una velocidad de 250 kilómetros sobre hora. Sin embargo, si recordamos la teoría de un perfil aerodinámico, sabemos que en el extra 2 viene siendo la parte superior del perfil, la parte curviada. En esa zona tenemos una mayor velocidad de las partículas de aire. Lo que eso significa es de que si el avión tiene una velocidad de 250 kilómetros sobre hora y para fines prácticos vamos a suponer que se encuentra a un número Mach de 0.5, dado que en el extra 2 tenemos una mayor velocidad, localmente las partículas en el extra 2 podrían estar ya muy cercanas al número Mach de 1. Y eso es un problema, porque conforme las partículas se acercan al número Mach 1, es decir, a la velocidad sónica, vamos a encontrar los efectos de compresibilidad. ¿Qué significan los efectos de compresibilidad? Básicamente de que la fuerza de arrastre va a aumentar considerablemente y también vamos a tener efectos adversos en la estructura de las alas, sobre todo vibraciones. Este fue un problema que se encontró en los primeros aviones que tenían precisamente esta configuración de ala en recta y era lo que impedía alcanzar mayores velocidades. Entonces, de alguna manera se tiene que encontrar una solución para poder alcanzar mayores velocidades. ¿Cuál es la solución? Pues básicamente un ángulo de barrido, como el que aquí se muestra. ¿Cómo funciona el ángulo de barrido? Bueno, de nuevo hay que recordar que lo que nos interesa es el vector de velocidad perpendicular al borde de ataque, este vector de velocidad. De tal manera que si tenemos este vector de la velocidad del avión, vamos a suponer de nuevo 250 kilómetros sobre hora, pero matemáticamente este vector lo encontramos 250 kilómetros sobre hora multiplicado por el coseno del ángulo de barrido, supongamos 35 grados. Entonces, este vector va a tener una menor velocidad que la velocidad del avión. Por lo tanto, es así que se va a permitir que el avión alcance mayores velocidades. Si antes estaba limitado a un número Mach 0.5, 0.6, únicamente con tener o incorporar un ángulo de barrido, el avión en efecto puede alcanzar un número Mach 0.8, 0.9. Los efectos de compresibilidad los vemos en estos gráficos. Conforme aumentamos la velocidad, conforme aumenta el número Mach, quiero que vean cómo el coeficiente de arrastre, que en esencia son los efectos de compresibilidad, se disparan. Si consideramos un ángulo de barrido cero, lo que viene siendo ala totalmente recta, vean que a partir de 0.7, como aumenta considerablemente esta fuerza de arrastre.
y es esta fuerza de arrastre lo que te va a impedir alcanzar mayores velocidades o va a ocasionar problemas estructurales. Conforme comienzas a aumentar el ángulo de barrido, esta fuerza de arrastre disminuye. El avión así puede alcanzar mayores velocidades. Y recuerden aquí, sobre todo nos enfocamos en el régimen subsónico. Para el régimen supersónico ya necesitaríamos incorporar otro tipo de geometrías, por ejemplo, ala en delta, que más adelante vamos a ver brevemente. Ahora, para entender los orígenes de esta geometría, ala en flecha, el ángulo de barrido, los orígenes se pueden remontar antes de la Primera Guerra Mundial. Los modelos implementados por John Dund, donde aquí vemos, en efecto, tenemos las alas hacia atrás. Pero en ese entonces, estos elementos de ala en flecha eran muy diferentes. No tenían el objetivo de alcanzar mayores velocidades, sobre todo porque ni siquiera se tenían los motores con la potencia para alcanzar mayores velocidades y en realidad tampoco existía la necesidad de alcanzar mayores velocidades. En realidad, aquí se implementó esta configuración de las alas para lograr estabilidad longitudinal. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si observan estos modelos, estos aviones no tienen un empenaje. Es a lo que llamamos una configuración tailless. Un empenaje, recordemos, está formado por el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical. Ahora, la importancia del estabilizador vertical es de que te ayuda a controlar el avión en los movimientos de cabeceo, sobre todo cuando tienes alguna ráfaga de viento, como se muestra en esta imagen. Entonces, tienes una ráfaga de viento, el avión va a tener la tendencia de rotar nariz arriba y en un avión convencional con un empenaje horizontal, perdón, con un estabilizador horizontal, es esta superficie horizontal la que te va a permitir controlar el avión. Entonces, nariz arriba, ahora con el estabilizador horizontal, va a ser posible tener nariz abajo. Sin embargo, en los primeros aviones que se incorporaron el estabilizador horizontal, eh, tenían algunos desafíos y sobre todo requerían una precisión en el diseño y en el control de los pilotos. Y lo que John Dund en realidad quería era deshacerse de esa superficie horizontal. Él, en base a sus observaciones, a sus experimentos, llegó a la conclusión de que no era necesario tener un estabilizador horizontal para controlar longitudinalmente el avión. En cierta manera quería hacer los aviones más autónomos, sin la necesidad de los inputs del piloto. ¿Qué es lo que hizo? Pues las alas las extiende hacia atrás, como aquí vemos. Y aquí, por ejemplo, si tenemos una ráfaga de viento que el avión va a tener nariz arriba, por la configuración de las alas es lo que va a ayudar a recuperar la estabilidad longitudinal del avión. Ese era el objetivo. De hecho, era una idea avanzada para su tiempo, porque décadas después se diseñaron aviones tailless sin empenaje. Lo que sucede es que se requiere incorporar, sobre todo, computadoras de vuelo para hacer más eficiente este tipo de geometrías. Pero aquí a lo que quiero concluir es de que inicialmente no se tenía pensado para alcanzar mayores velocidades, únicamente como parte del control longitudinal, si tenemos una configuración tailless. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió décadas después? En 1935, en un congreso, Volta, esta serie de congresos de la industria aeronáutica en sus inicios, un ingeniero de la dinámica de fluidos alemán, Adolf Bussmann, fue de los primeros en demostrar las ventajas que tendría una configuración de ala en flecha con un ángulo de barrido, específicamente sí para alcanzar mayores velocidades. Hizo una presentación, algunos cálculos básicos y
En general, esa idea en 1935 no fue muy bien aceptada por la comunidad aeronáutica, porque les pareció una estructura compleja, y de hecho sí, para construir este tipo de geometrías en 1935 no era algo que a alguien se le hubiera ocurrido, hubiera experimentado totalmente, y además porque los aviones muy populares eran de, de ala recta, como el DC-2, DC-3. No vieron la necesidad en ese entonces y simplemente se quedó allí como una idea en el aire. ¿Qué es lo que cambió años después? Dos eventos básicamente, la Segunda Guerra Mundial y la introducción de los motores a reacción, los motores jet. Primero, con los motores jet, allí sí, por el empuje que puedes obtener, eso significa que puedes alcanzar mayores velocidades, pero no solamente es el motor, también el avión, la estructura debe de ser capaz de vencer esos efectos de compresibilidad, esos efectos de la fuerza de arrastre. Y con la Segunda Guerra Mundial, con los aviones militares, pues sí se hizo evidente de que se tenían que hacer modificaciones al avión para poder alcanzar mayores velocidades. Es así que en 1940, la Alemania se empezaron a desarrollar algunos bocetos, los más populares Lippisch, y estos bocetos, aunque se quedaron únicamente en la fase experimental, se hicieron maquetas, algunos únicamente como prototipos, pero demostraron de que al tener un cierto ángulo de barrido, en efecto podrías alcanzar mayores velocidades. Posteriormente, sí, los alemanes implementaron estas ideas en sus aviones militares, pero en general existe bastante evidencia y de hecho así se quedó esta idea de que los alemanes fueron los primeros, los pioneros que comenzaron a incorporar las ventajas del ángulo de barrido. Sin embargo, también por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, en 1941, un ingeniero ruso que posteriormente estuvo trabajando en los Estados Unidos, Michael Grujarev, hizo esta propuesta para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde podemos ver la propuesta claramente con un ángulo de barrido en este avión, un ángulo de barrido de 56 grados. Ahora, aquí vale la pena ver brevemente el diseño, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, o más bien lo que no tenemos en este avión es un empenaje, ¿cierto? En efecto, es un avión tailless y el motor es lo que se conoce como un pusher propeller. Entonces, si tenemos este motor en la parte posterior donde estaría tradicionalmente el empenaje, es lo que llamamos pusher propeller, así se le llama. El ángulo de barrido. En este caso, como no tenemos estabilizador horizontal, la manera de controlar el avión, su movimiento de cabeceo, se hace con el uso de elevons. Los elevons son estas superficies de control aquí. Este es un elevon, este es el otro. Ahora, los elevons funcionan de dos maneras. Los elevons pueden funcionar como alerones. Es decir, si este sube, esta otra superficie baja. Es así que logras el movimiento de alabeo. Eh, ala abajo y la ala contraria arriba. Pero también pueden funcionar como elevadores. Los dos se mueven simultáneamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eso te va a dar el movimiento de cabeceo. Los elevons es una superficie de control interesante y la vamos a ver brevemente más adelante para el Concorde, cómo incorporó elevons. Bien, pero aquí en 1941 de parte de en los Estados Unidos ya tenemos unas propuestas básicas. Este avión, por supuesto, nunca pasó más allá de la fase de diseño, pero es para dejar en, en evidencia que también esta tecnología ya se estaba pensando incorporar en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque, como les comentaba, existe esta noción de que los alemanes fueron los que de manera aislada implementaron los beneficios de ala con ángulo de barrido. Pero en los Estados Unidos, de manera independiente, se hicieron estudios, pruebas experimentales que demostraron las ventajas del ángulo de barrido. Digo de manera independiente y que nada que ver tampoco
con el trabajo que hicieron los alemanes. De hecho, en 1944, cuando los aliados ya llegan a territorio de la Alemania nazi y descubren los laboratorios, los centros de investigación con las salas, cierto ángulo de barrido, esos descubrimientos lo único que hicieron fue confirmar lo que en Estados Unidos ya se había descubierto. Evidencia de esto son los trabajos de Robert Jones. Y aquí Robert Jones es una figura interesante en el mundo de la aerodinámica y en videos posteriores vamos a ver otros de sus descubrimientos. Pero básicamente Robert Jones, a pesar de que no fue como tal un ingeniero, nunca tuvo ese título de ingeniero, él comenzó a estudiar de manera autónoma lo que son temas básicos y desarrollar, adentrarse a la aerodinámica. Es considerado, de hecho, el padre de la aerodinámica moderna. Posteriormente trabajó en ANACA, lo que sería la NASA. Entonces, él hizo estos estudios más detallados, de nuevo, antes de que los aliados descubrieran estos laboratorios de la Alemania nazi. Una particularidad del trabajo de Robert Jones es de que, a diferencia de los alemanes implementaron lo que viene siendo el ala con el ángulo de barrido, pero por parte de los alemanes siempre usaron un perfil aerodinámico eh, con un grosor considerable, lo que esto se le llama el T máximo. Sin embargo, Robert Jones descubrió y lo cuantificó matemáticamente de que para hacer más eficiente el ala con el ángulo de barrido, de preferencia deberíamos de tener un perfil delgado, un perfil aerodinámico delgado. Y posteriormente es lo que nos encontraríamos en los aviones militares. Los aviones militares tienen ángulo de barrido y claro, ala en delta, pero en general son perfiles aerodinámicos muy delgados, porque si tenemos un perfil delgado, eso reduce aún más los efectos de compresibilidad. Estos resultados fueron publicados en mayo de 1945, donde nos dice que la distribución de la fuerza de sustentación básicamente no se ve afectado por los efectos de compresibilidad si tenemos un perfil delgado. Fue algo que los alemanes allí sí no descubrieron, de que era más eficiente tener un perfil delgado que un grosor considerable. Estos son otros de los bocetos de los sketches de Robert Jones. Aquí en junio de 1945, también otro de sus descubrimientos fue a lo que se refiere el, el cono del número Mach. Es decir, de que todo el avión, no solamente las alas, si consideramos el fuselaje, el empenaje, toda la estructura del avión, va a generar sus propios efectos de compresibilidad. Y estos efectos de compresibilidad geométricamente se van a ver como un cono, lo que aquí se muestra. Entonces, si queremos hacer más eficiente todo el avión, no solamente las alas, todo el avión, para reducir estos efectos de compresibilidad y que llegue a mayores velocidades, idealmente queremos que las estructuras estén por detrás de este cono de compresibilidad. Estas ideas más adelante serían retomadas para desarrollar el ala en delta. El ala en delta es una estructura más eficiente que allí sí te permite alcanzar hasta velocidades supersónicas. Y es a lo que aquí nos dice. Los efectos de la fuerza de arrastre pueden ser reducidos aún más al incorporar un ángulo de barrido, dos ángulos de barrido en las alas que estén por detrás del ángulo macro de este cono. Bien. Ahora, ya vemos o ya entendemos en general las ventajas del ángulo de barrido, pero también hay desventajas. Y como en todo diseño, es lo que se conoce como trade-offs. Sí, tiene ciertas ventajas, pero hay que sacrificar algo. Vamos a ver brevemente algunos desafíos que presenta el ángulo de barrido en las alas. El más conocido, desde un principio, fue de que el flujo de aire
Por esta misma geometría del ángulo de barrido va a tender a desplazarse a los extremos de las alas. Entonces, cuando este flujo se desplaza a los extremos de las alas, se hace más susceptible a que al aumentar ligeramente el ángulo de ataque o por cualquier ráfaga de viento, se va a desprender el flujo en los extremos. Va a ser muy sensitivo a desprenderse. ¿Qué sucede si se desprende el flujo en un perfil aerodinámico? Vamos a tener lo que se conoce entrada en pérdida. Entrada en pérdida, no tenemos entonces fuerza de sustentación. Y si no tenemos fuerza de sustentación en los extremos, y como en esta parte tenemos fuerza de sustentación, eso significa que el punto donde se puede generalizar o donde se puede considerar que actúa toda la fuerza de sustentación del ala se va a desplazar hacia adelante. Entonces, imaginemos, si esa fuerza de sustentación se desplaza hacia adelante, ¿cuál va a ser el efecto en el avión? El efecto es de que vamos a tener un movimiento de cabeceo, nariz arriba. Entonces, si tenemos una nariz arriba, eso te está afectando la estabilidad del avión. Además de que si se comienza a desprender el flujo en los extremos, eventualmente te puede afectar toda la sección del ala y eventualmente toda el ala entrar en pérdida. Por supuesto, esto no es nada deseable. Además de que recordemos que los alerones, para hacerlos más eficientes en cuanto al momento, los alerones se localizan en los extremos de las alas. Pero si ya no tienes ese flujo que se mantiene pegado a la curvatura del perfil aerodinámico donde tienes los alerones, tampoco puedes hacer uso de los alerones. Claramente es una situación crítica. Es un desafío cuando tenemos un ángulo de barrido. Aquí hay una solución. La primera solución, la más sencilla, es implementar como unas vallas, este tipo de muros, unas placas que encontramos en ciertos aviones. Y el objetivo de estas placas es evitar entonces que el flujo se desplace hasta los extremos, logrando una mayor estabilidad en el avión. Bien, y bueno, aquí es a lo que se refiere el texto. Otra solución que más adelante se estudió, si tenemos el ángulo de barrido, pues el flujo se va a tender a desplazar a los extremos. ¿Qué podemos hacer también? Podemos tener un ángulo de barrido pero hacia adelante y en realidad es el mismo efecto. Te va a permitir alcanzar mayores velocidades, pero aquí el flujo, en vez de desplazarse hacia los extremos, se va a concentrar en las cercanías con el fuselaje. Lo que sucede es de que esta configuración, desde el punto de vista estructural, tiene sus complejidades. Entonces, son algunos fenómenos que se llaman de aeroelasticidad, pero básicamente para poder tener este tipo de estructuras, y más adelante se hizo con el X-29, es tener una estructura de materiales compuestos. Y además necesitamos una computadora avanzada para lograr una mayor estabilidad en el avión. Esta es una solución y de hecho es un campo activo de investigación que en un futuro lo que se conoce como Forward Swept Wing, ¿sí? Se puede incorporar en aviones comerciales. Pero por ahora, esa es la idea básica. Bien. Bueno, en el siguiente video voy a continuar de otros desafíos que tiene esta configuración con un ángulo de barrido para no hacer este video tan extenso. Entonces voy a hacer una parte 2 de este tema.